Llegó la Feria Internacional del Libro en Guatemala. Llegó la Filgua Virtual 2021. A un clic de tus autores favoritos. Conectados en más de 200 actividades en línea. Más de 100 presentaciones de libros. 150 escritores nacionales e internacionales invitados. Conciertos y programación infantil. La feria se transmitirá en www.filgua.com. Del 2 al 12 de septiembre. Filgua, vamos por un país de lectores. Buenas tardes, amigos. Buenas tardes a esta sesión inaugural de Centroamérica Cuenta como invitada de honor de la Filgua este año. Gracias a Filgua y nuevamente gracias Philippe y tu equipo. Buenas tardes, amigos y amigas. Bienvenidos a esta sesión inaugural de Centroamérica Cuenta como invitado de honor de la Feria Internacional del Libro de Guatemala. Gracias, Philippe Hunziker, por tu equipo, por tu esfuerzo, y a tu equipo por recibirte y acogernos esta tarde. Esta noche, esta sesión inaugural de Centroamérica Cuenta la iniciamos con esta mesa en la que van a participar Rosa Montero y Sergio Ramírez conversando con el poeta, periodista y amigo Javier Rodríguez Marcos. Yo los voy a dejar, pero antes voy a introducir rápidamente a nuestros invitados. Javier Rodríguez Marcos es periodista y poeta, autor de los libros de poemas Mientras arden, Frágil, Vida secreta. También ha publicado los ensayos Los trabajos del viajero, 3 lecturas de Cervantes, Minimalismos y la crónica periodística sobre el sismo de Chile de 2010, Un torpe en un terremoto. En 2001, comisarió en el Museo Reina Sofía la exposición Minimalismos, un signo de los tiempos. Actualmente coordina la información literaria de Babelia, el suplemento cultural del diario El País. Bienvenido, Javier. Rosa Montero, titulada en periodismo de la Escuela Superior de Periodismo de Madrid, desde 1977 escribe para el diario El País como columnista. En 1978 ganó el Premio Mundo de Entrevistas. En 1980 el Premio Nacional de Periodismo Literario. Y en 2005 el Premio de la Asociación de la Prensa de Madrid a toda una vida profesional, entre otros galardones profesionales. Sus últimas novelas son Las lágrimas del 2011, La ridícula idea de no volver a verte, El peso del corazón, La carne, Los tiempos de odios y La buena suerte, que justamente ha sido finalista en la Bienal Mario Vargas Llosa, cuyo premio se va a deliberar en las próximas semanas en Guadalajara. Sus libros están traducidos a más de 20 lenguas. En 2017 fue galardonada con el Premio Nacional de las Letras. Es doctora honoris causa por la Universidad de Puerto Rico. En 2018 fue nombrada profesora honoraria del Departamento Académico de Humanidades de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Sergio Ramírez fundó la revista Ventana en 1960 y encabezó el movimiento literario del mismo nombre. En 1968 fundó la Universidad Centroamericana Educa y en 1981 la editorial Nueva Nicaragua. Su obra abarca más de 50 títulos y ha sido traducida a más de 15 idiomas. Con Margarita Estalín de la Mar, en 1998, ganó el Premio Internacional de Novela Alfaguara, otorgado por un jurado presidido por el mexicano Carlos Fuente, y el Premio Latinoamericano de Novela José María Arguedas en 2020, otorgado por Casa de Américas. Por su trayectoria literaria, ha merecido el Premio Iberoamericano de Letras José Donoso en 2011 y el Premio Internacional Carlos Fuente a la creación literaria en idioma español en 2014. Su novela más reciente es Tongolele no sabía bailar, publicada por Alfaguara este año y que será presentada en septiembre en Madrid. Ha recibido la beca Guggenheim, la Orden del Comendador de las Letras de Francia, la Orden al Mérito de Alemania y la Orden Isabel la Católica de España. Desde 2012 preside el Festival Literario Centroamérica Cuenta y ha sido ganador del Premio Miguel de Cervantes en el 2017. Bienvenidos todos, gracias por estar aquí. Y Javier, dejo en tus manos la mesa. Gracias, Sergio, gracias, Rosa, gracias, Javier, y bienvenidos. Un gran beso. De Guatemala. Es un gusto estar a charlar con Rosa Montero y Sergio Ramírez, que son grandes escritores, grandes lectores y, lo puedo decir, grandes personas porque los conozco.
Como es una feria del libro, me gustaría saber, empezar por una pregunta que cuya respuesta os sabéis seguro, y es ¿qué libro os metió el gusanillo de la lectura? Es decir, ¿qué libro os hizo lectores? No sé si recordaste un momento que leísteis ya como lectores adultos, Rosa, ese libro, esa novela, libro de poemas, lo que fuera. No, como lectora adulta no, como lectora desde pequeña. Es decir, empecé a leer, mi madre me enseñó a leer muy pequeña, con 3 años y pico o algo así. Así que no recuerdo, tengo una perra por ahí que la tengo que matar, porque pero bueno, entonces no recuerdo cuáles serían los primeros cuentitos, pero sí que recuerdo, fíjate tú, que no ya es el de hacerme adulta. Para mí siempre ha sido una continuidad. Lo que yo leía de pequeña lo leía con la misma pasión con lo que leo ahora, te quiero decir. Entonces, lo que sí que recuerdo son los 2 cuentos que fueron muy importantes para mí, que debí leer como con 5 años, te diré. Y uno era un grupo de cuentos que en una edición muy bonita y tal, 4 cuentos, y recuerdo 2. Uno era de Selma Lagerlöf. Y es que me encanta Selma Lagerlöf y tal, y haber leído, yo creo que a los 5 años, un cuento que me encantó de Selma Lagerlöf, de una mujer, yo creo que me dio como un modelo, ¿entiendes? De la cosa de que puedes escribir siendo mujer. Y el otro era de Oscar Wilde, era el cuento este del gigante egoísta. Y fue muy importante para mí también, porque está unido para mí al descubrimiento de la muerte, que sabéis que es más o menos en esa edad, ¿no? En los 5 años o algo así, cuando tienes la conciencia de la muerte, ¿no? Y recuerdo haber estado leyendo ese cuento y comprender que la muerte existe y que no consiste en que alguien se va de la habitación o se va de la casa, sino que se va, ¿no? Y luego he leído hace poco el cuento otra vez, que es horroroso, dicho sea de paso, muy cursi, y comprendo que me pasara eso porque en el cuento el gigante se muere. Así que fijaos qué bien sirven, qué bien vehiculan los cuentos infantiles esas necesidades, esas puertas de la existencia, ¿no? Bueno, y para mí son apasionantes, esos 2 libros, tan apasionantes como el más apasionante que he leído con 40 años, pongamos, ¿no? Muy bien. Sergio. Bueno, Javier, yo pertenezco a la bisagra del siglo XX, los años 50, y para mí había, antes de hablar de la lectura, de libros, 3 cosas que eran muy atractivas, que me forjaron mi infancia. Las historietas cómicas, los tebeos, como se dice en España, las radionovelas y el cine. Entonces, mi imaginación fue forjándose más que nada a través de estos 3, de este tridente, ¿no? de atractivo. Y el primer personaje literario que yo recuerdo, vamos a llamarlo así porque era de una historieta cómica, es el Fantasma, que era un personaje enmascarado que vivía dentro de una cueva rodeado de los enanos Bandar en el corazón de África, y salía a correr sus aventuras vestido con un sobretodo, anteojos oscuros y un sombrero de fieltro, y era capaz de subirse a los postes telefónicos para conectar un teléfono de alta tecnología y escuchar lo que se decía por las líneas telefónicas. Es decir, este misterio de la doble personalidad de alguien que estaba vestido siempre con un antifaz y con un traje muy extraño de botas y calzoneta, como eran todos los personajes circenses que inspiraron los tebeos, entonces las historietas cómicas. Ese es el personaje que yo recuerdo mejor. Antes de pasar a leer la revista Billiken, que llegaba de Buenos Aires, porque Argentina tenía una influencia, no sé por qué, a finales de los años 40 muy poderosa culturalmente en Centroamérica. Los libros de lectura, los tebeos, las revistas llegaban desde Buenos Aires, no desde México, que por eso digo yo que es extraño, ¿no? Por la lejanía geográfica. Y la revista Billiken era una revista para niños, pero extraordinaria, porque publicaba cuentos de grandes autores. Ahí leí yo por primera vez cuentos de Chekhov, ahí leí por primera vez cuentos de Jack London, traducidos al argentino, ¿no?
De manera que esas fueron mis primeras fuentes literarias antes de pasar a leer Los Tres Mosqueteros y 20 años después. Las leí una tras otra, ¿no? Cuando tenía 13, 14 años, porque había una señora en mi pueblo que tenía una vitrina atesorado en sus libros, y cada vez que yo llegaba me abría la vitrina, me prestaba uno, se lo devolvía y me prestaba otro. Esa fue mi primera enseñanza de lectura formal. Muy bien. Entonces, Rosa, por lo que tú contabas, nunca, o con matices, nunca has tenido la sensación que muchas escritoras dicen tener, que durante mucho tiempo piensan que los escritores, ahora ya ha cambiado radicalmente, pero que los escritores eran muertos o eran hombres directamente. Bueno, nunca esa idea. Muertos bastante, sí. La sensación de que eran muertos, sí. Eso, como te digo, eso clarísimamente sí. Pero no, ese encuentro con esta enorme escritora, porque es maravillosa. No sé si leíste el maravilloso viaje de Nils Holgersson a través de Suecia, es verdaderamente portentoso. Bueno, pues luego me la leí toda, ¿no? A medida que iba creciendo, la seguí leyendo. Y me enseñó que efectivamente las mujeres podían ser, lo tuve claro. Lo que pasa es que en mi entorno, aparte de que vengo de una familia, no había libros, en mi casa realmente muy pocos, o sea que no había, esto me lo compraba o me lo compraban a mí porque me gustaba o yo ahorraba todo para comprar, pero no había libros en casa, no. Mis padres no habían estudiado más allá de los 10 años, los dos eran inteligentes y amaban la cultura, pero claro, no. Entonces, bueno, luego, evidentemente, como era una familia también, pues en una época muy machista y tal, pues no sé cómo explicarte, nadie esperaba mucha cosa de ti, lo cual es buenísimo, ¿eh? Te diré, tengo un hermano al que adoro, que es mayor que yo, y la presión de él esperaban todo. Oye, pues a lo mejor que no te miren te permite crecer más libremente, ¿sabes? O sea, que... Entonces, pero bueno, te quiero decir que no tenía muy claro, que no, yo sabía que escribía como la mayor parte de los novelistas desde la infancia, seguro que tú también, Sergio, y que tenía que escribir para vivir, que era mi manera de levantarme por las mañanas y de acostarme por las noches y de soportar los miedos de la noche, ¿no? Y sabía que iba a escribir toda mi vida, pero eso, lo de ser escritor, pues era una cosa que era como de otra galaxia, no sé cómo explicarme un poco, ¿no? Ya. Y tú, Sergio, tuviste la sensación de, supongo que con Rubén Darío en Nicaragua es otra película, pero ¿cuándo descubriste que los nicaragüenses podían ser escritores? Porque todos los nombres que has citado generalmente pues eran eso, o traducidos, o muertos, o clásicos, o argentinos. Bueno, yo creo que si yo entro a explicarlo desde el ámbito de la poesía, es más fácil, ya que citaste a Rubén Darío, ¿no? Ser poeta en Nicaragua no era nada extraño, y no solo porque en las aceras en León, donde yo estudié Derecho, la gente se saluda de una acera a otra, adiós poeta, como un tratamiento amistoso, aunque la gente nunca haya escrito una sola línea de un verso, ¿no? Está muy familiarizado gracias a Rubén Darío con la poesía. Pero desde que yo tenía 12 años, 13 años, eran muy familiares los suplementos pocos que había en el país, con nombres como los de Pablo Antonio Cuadra, Joaquín Pasos, que eran poetas modernos, poetas de vanguardia, porque en Nicaragua la poesía nunca perdió modernidad, siempre hubo una continuidad de una generación a otra. Y mientras en otros países de Centroamérica la poesía se había quedado en el modernismo, estancada en el modernismo ariano, en Nicaragua, que era la cuna de Rubén Darío, hubo una generación de vanguardia en los años 20 con poetas muy influenciados por la poesía norteamericana. La diferencia entre prosa y poesía para mí ya no era nada, no había falta de juntura entre poesía y prosa como enseñaba la poesía norteamericana moderna, de manera que no fue para mí ningún fenómeno extraño enfrentarme con la literatura. Ser cuentista era una excepción, porque ser cuentista significaba ser cuentista vernáculo, cuentista de temas indigenistas, de temas folclóricos, de temas regionales. Entonces salir del cuento tradicional hacia la modernidad, eso sí era un gran desafío. Y eso es lo que yo
aprendí leyendo a escritores que no eran vernáculos, a escritores modernos, y otra vez a los escritores norteamericanos, desde Mark Twain, Ambrose Bierce, a Edgar Allan Poe, y después a Maupassant, a Chekhov, para formarme un universo distinto de lo que era la narración, y eso tuve que resolverlo yo solo en la adolescencia. Sí. Y una vez ya como autores consagrados, un premio Cervantes, un premio nacional de las letras españolas, ¿qué es lo más, no sé, bonito, sobrecogedor que os ha dicho un lector o una lectora? Es decir, no sé si a lo largo de toda esta carrera habéis tenido mucho contacto. ¿Qué ha sido lo que más recordáis, lo que os ha impresionado más? Bueno, la verdad es que seguro que Sergio tiene la misma impresión. Son tan generosos y te dicen cosas tan maravillosas y somos tan mayores y nos hemos tenido tanto contacto, ¿no?, con los lectores, que es injusto, porque llegan, te abren el corazón, te lloran, por ejemplo, y hay momentos verdaderamente grandiosos. Pero si tengo que escoger algo que no se haya, además por no contar intimidades y tal y cual, pues mira, las 4 o 5 veces que ha venido alguien, a lo mejor un chico o una chica ya con 20 y tantos años o con 30, y me ha dicho, empecé a leer gracias a un libro tuyo, porque yo no leía nada, y hasta que a los 14 años o a los 15 años me leí Temblor o me leí Historia del Rey Transparente, que suelen ser esos 2 libros, no me había gustado leer. Y a partir de ahí empecé a leer. Y eso es conmovedor. Sí. Eres la Selma de alguien, tú. Sí, qué bonito, qué bonito. Sergio. Bueno, mira, Javier, a mí me ha ocurrido que en alguna feria de libros, en algún país, firmando ejemplares de mis libros, en la fila me encuentro con gente que trae de su casa una pila de mis libros muy usados. Y 5, 4, 6 libros, y yo creo que ese es el mejor momento para un escritor. El mejor momento para un escritor es saber que tú vives realmente dentro de la casa de alguien, que estás allí siempre en esa casa, en un rincón de la biblioteca, y que alguien supo que ibas a estar ahí, sacó sus libros y los trajo manoseados, libros más o menos ya viejos, para que tú se lo firme, y mientras va firmando te va contando su experiencia de lectura con cada libro. Y esa es a la gente que yo más tiempo le dedico en una fila, que no hay mucho tiempo para dedicar, hasta que no le firmo el último libro y escucho todo lo que me tiene que decir. Pero es que además es que, como decías, que son verdaderamente tan generosos, que lo que te dan, es decir, bueno, leer un libro es algo muy activo, ¿no? Realmente el libro lo termina de escribir el lector, ¿no? Entonces, pues lo que ven en ti, pues parte tienes tu mérito, pero parte te lo dan los lectores, y esto te lo enseña algo que seguro que te habrá pasado a ti. A mí me ha pasado más de una vez, ¿no? Que llega alguien en una firma y te dice alguien, un lector súper generoso, de estos que te dicen, ay, me encantas, te leo todo, me gustas muchísimo, porque eres tan honesta, porque eres tan original, porque eres tan, lo que sea, tan rigurosa. Entonces tú, sí, ya, estupendo. Y al final de todas esas maravillas que te ha dicho, te dice, en resumen, que tú y fulanito sois mis escritores preferidos. Y a ti fulanito te parece un escritor espantoso, deshonesto al máximo, horrible. Eso te baja la cresta mucho. Porque ese lector no es un imbécil en absoluto. Lo que pasa es que ese lector está poniendo en ese tipo que a ti te parece un deshonesto toda su honestidad, su búsqueda de la belleza, y a lo mejor lo mismo lo pone en ti también, ¿no? O sea, a lo mejor tampoco lo tienes tú, o no lo tienes al 100%, ¿no? Entonces, esa relativización, a mí me ha pasado como 2 o 3 veces esto, ¿no? Y nombrar al típico tío o tía que dices, pero qué horror, qué horror. O sea, de ese también tiene los 27 libros, ¿no? Además de los míos. Bueno, es una cura de humildad. Sería peor que tuviesen solo esos. Pero bueno,
Hablando un poco justamente como de la distancia de cuando el libro ya no es vuestro, que es un tópico que se repite, pero supongo que como todos los tópicos tiene una parte de verdad. Eso es una vez el libro está publicado, pero por ir un poco a la cocina de la escritura, ayer escribía Sergio Ramírez en El País un artículo que se llama La novela en carne viva. Y empezaba hablando decías que tú tenías como una norma alejarte de los hechos y de los personajes para buscar, hasta conseguir una cierta neutralidad. No sé si eso se consigue del todo, si tú, Rosa, compartes esa idea, por ejemplo, se puede ser, debe ser. Absolutamente. O sea, tú tienes que salirte completamente de ti misma, que bueno, por otro lado, la escritura nace de tu inconsciente, ¿no? O sea, que en realidad sale de lo más profundo tuyo, pero lo que pasa es que no pasa por la consciencia, ¿no? Entonces, lo que te tienes que salir es de tu anécdota, ¿no? De tu pequeña vida cotidiana, intentar, al contrario, pues borrar todo eso. Decía Julio Ramón Ribeiro que un libro maduro exige la muerte del autor, una muerte metafórica, es matar al yo, ¿no? Y efectivamente servir como de medium. Entonces, tú tienes que ver a los personajes. Tienes que sentirte absolutamente dentro de tus personajes como si fueras tú, y si rozas por alguna casualidad algo cercano a tu vida, tienes que sentir que eso está tan lejos como tus personajes, por así decirlo, ¿no? Entonces, es una distancia, una especie de distancia olímpica que hay que tener, que es la distancia de la narrativa, porque la narrativa es justamente eso, ¿no? En un ensayo puedes tomar partido, debes tomar partido, en otros, en el periodismo también, ¿no? En otros géneros literarios, por supuesto que puedes estar y tomar partido. En la novela, no. El sentido de la novela es la búsqueda del sentido de la existencia, y no puedes empezar ese viaje, ¿verdad?, con las respuestas hechas, como tú decías en el artículo de ayer, Sergio, y no puedes tampoco pues utilizar esa narración pues para justificar tu vida o para... Todo eso es la aberración para mí de la escritura de ficción. Mira, una de las escenas inolvidables para mí desde ese punto de vista de la neutralidad, de lo que vamos a llamar neutralidad, está en los hermanos Karamazov, ¿no? Cuando uno de estos Karamazov violentos, abusivos, está insultando a su cochero y luego toma el látigo para azotar con el látigo al cochero, y el punto de vista es del niño, hijo del cochero. Está viendo esta escena de humillación terrible para su padre, de agresión de un poderoso contra el débil. Y Dostoyevsky permanece detrás imperturbable, narrando la escena. Es decir, el poder de la escena y lo que te conmueve la escena, lo que te indigna la escena, es una narración muy fría. El niño está viendo lo que está viendo, pero el escritor nunca interviene. Por eso la intervención, yo me refería a los escritores, a los novelistas latinoamericanos de la primera mitad del siglo, y citaba el caso de Ciro Alegría, de una novela que se leía mucho en los colegios, que es El mundo es ancho y ajeno. Las escenas de injusticia, de explotación que se narran allí son echadas a perder, porque una vez que narró la escena, hay un punto y aparte, dice, porque esto nos recuerda que la injusticia y el abuso contra los débiles por parte de los poderosos, etcétera, etcétera. Entonces, el discurso lo que te demuestra es la falta de confianza del escritor en el propio poder de las palabras para describir una escena de injusticia. Y le agrega esta postilla, le agrega este párrafo descriptivo de sus propias opiniones, es decir, la novela en que se opina. Entonces, eso echa a perder esto que yo llamo la neutralidad, que el hecho de que haya un punto de vista neutral no quiere decir que el escritor pierda su ética, para nada, ¿no? Sino que la ética es el respaldo que queda detrás, como el soporte fundamental de la escritura. Pero es curioso porque es que hasta grandísimos escritores como Tolstoy, más grande que Tolstoy, poco, ¿no? Pero de repente, por ejemplo, os acordaréis de Ana Karenina, ¿no? Y el personaje este de Levin, que es un peñazo de personaje que se pasa dando doctrina toda la novela, ¿no? Hoy te la lees y pasas la doctrina de Levin, te la saltas. Pero también había grandísimos escritores que de repente
estropeaban páginas soltando sus ideas y creyendo que eran para eso, ¿no? Y respecto a la distancia de los hechos, ayer el propio Sergio hacía una segunda parte en ese artículo, un poco como diciendo, me he saltado este precepto de la distancia para contar en tu novela, la que está llegando a las librerías, Tongolele no sabía bailar, una historia de Nicaragua 2018. O sea, una distancia muy, muy corta respecto a los hechos. ¿Cómo te planteaste, Sergio, esa historia, teniendo en cuenta que no querías discursear ni opinar, pero hablar de un régimen muy, muy concreto, muy actual y vigente hoy mientras hablamos? Una de las reglas de la toma de distancia es dejar que los hechos reposen, ¿no? Es decir, cuando hay hechos reales sobre los que tú quieres intervenir o hacer que intervengan en la novela, pues la mejor manera es dejar que se alejen en el tiempo, y en ese caso la neutralidad cristaliza mejor. Guerra y la Paz, para no hablar otra vez de Tolstói, se escribió 70 años después de la invasión napoleónica a Rusia, ¿no? Y La educación sentimental 20, 30 años después de la Comuna, ¿no? Entonces, bueno, esa es una regla de oro. Pero en América Latina tú tienes que hay hechos que tienen una enorme urgencia y una demanda de ser contados dentro de una novela, más allá de la crónica, porque lo que ocurrió en Nicaragua en el 2018 está en las crónicas periodísticas, y yo puedo agregar muy poco. Está dicho, está muy contado, pero dentro de una novela son hechos que a mí me demandaban su inclusión. Y yo creo que hay otra regla básica del escritor, que es la necesidad, ¿no? Es decir, tú escribes una cosa porque sientes que en el fondo de ti te lo demanda. Es la regla de Isaac Bashevis Singer, cuando dice que uno escribe por necesidad, porque está convencido de que nadie más que tú mismo, escritor, puedes contar eso que quieres contar. Es un desafío personal que nadie más lo puede cumplir. Entonces yo sentía la necesidad de que estos hechos que ocurrieron apenas en el año 2018 fueran incluidos dentro de una novela policíaca, que ya es una defensa en sí mismo, porque no son los personajes las víctimas de lo que ocurrió, de las masacres, de los incendios de una fábrica de colchones, de la agresión a una iglesia en Managua, donde murieron tantas personas a manos de paramilitares. No son las víctimas hablando, no son los familiares de las víctimas hablando, sino un entramado, una novela policíaca que en sí mismo me ayuda a tomar esa distancia que yo hubo. Bueno, yo creo que la distancia, que estés hablando de algo de hace menos tiempo, o sea, de cercano, te dificulta a ti la tarea de la distancia como escritor, pero la puedes alcanzar gracias a tu maestría, cariño. O sea, que estoy segura, no la he leído, pero o sea, quiero decir que la verdadera distancia, donde está el quid de la cuestión, es la distancia tuya manejando eso, y eso seguro que, más que la temporal, quiero decir, ¿no? Y eso seguro que lo consigues. Y en el caso de Sergio está esa respuesta como inmediata a un régimen, pues un régimen represivo que en una fecha concreta, 2018, lleva su represión a un grado extremo. Pero estaba pensando, Rosa, también en la buena suerte y en esta idea que siempre se dice de escribir de una manera crítica, pero sin opinar, digamos, cuando se vive bajo una dictadura o a un régimen represivo y cuando se vive en una democracia. Lo digo por cosas que hay en tu novela, en tu última novela, también un poco no de cansancio de un régimen, sino de cansancio de un régimen casi económico, de un régimen de vida, y igual que Sergio dice, hasta aquí hay que escribirlo, en la tuya también hay un poco como hasta aquí esta vida, no tanto cambiar el gobierno como cambiar la vida. La verdad es que no, yo todo eso no estaba en mi cabeza para hacer la novela. Como ha dicho Sergio, escribes lo que necesitas escribir
Y a mí lo que, de repente, las novelas nacen en mi caso, y yo creo que es bastante general, de lo que yo llamo un huevecillo, que es una imagen que de repente aparece en tu cabeza, que no la entiendes, no sabes a dónde va, pero que te emociona de una manera tremenda, que te turba de una manera tremenda, que quieres saber más y que, de hecho, te emociona tanto que no te cabe en la cabeza, no te cabe en el pecho y dices, tengo que contarlo esto, tengo que compartirlo. Lo que tú decías, tienes la sensación de que es un fuego, es un brillo, que es casi como un pellizco de la vida y que lo tienes que compartir porque solo tú vas a poder contar eso que estás viendo, ¿no? Esa especie de visión. Y no tiene nada que ver con, en mi caso, desde luego, con voy a hablar del cansancio, todo eso será que lo tengo, será que lo siento, que sale de mi inconsciente, pero no hay más. Esta novela surgió cuando yo iba en un tren a Málaga, exactamente igual que como empieza la novela. De repente se para el tren en mitad de... Iba en el AVE, se paró el tren en mitad de estaciones, levanté la cabeza, había un paisaje horrendo, como industrial, de un pueblo industrial hecho polvo, y una casa horrorosa que la vendían, horrorosa, con un cartel escrito a mano de se venden, ¿no? Primero me dio una pena porque estaba pegada a las vías y dije, no la van a vender ni de coña, nunca, jamás. ¿No? Porque aquí pasando los trenes y esta casa horrible. Y luego de repente ahí vino el huevecillo, ¿no? Y dije, ¿y si de repente hubiera alguien como yo que levanta la cabeza, ve eso, se baja en la siguiente estación, vuelve, se compra esa casa, se mete ahí, se encierra y no llega nunca a destino? Esa idea me emocionó. Ser otro, lo que tú decías antes, Sergio, del héroe que tenía dos vidas, ¿no? Esa disociación que tenemos los novelistas, ¿no? Era ser otro. ¿Quién no ha tenido la tentación de ser otro? ¿No? Me emocionó de tal manera, pero yo no sabía ni por qué se bajaba, ni por qué se quedaba. Eso fue, escribir la novela fue saber eso. Así que todo lo que vino de añadidura que veas en la novela de crítica y tal, está en mi inconsciente. No ha sido una decisión voluntaria, vamos, para nada. Esto creo que decía Cesare Pavese, que le hablaban de la metafísica de sus libros y decía, yo no digo que no esté, solo digo que no la he puesto yo. Le voy a copiar citando. Muy bueno. Sí, sí, sí. El nuevo libro de Sergio tiene como protagonista o uno de los un personaje que es ya el tercer libro en el que aparece, Dolores Morales, que el inspector Dolores Morales, que es un apellido ya que lo dice todo. Y tú, Rosa, también tienes tu propio personaje que ha ido pasando de libro en libro, aparte de crear grandes personajes en otras novelas. Estoy hablando de Brona Husky. De Brona Husky, sí. ¿En qué momento sabéis que ese personaje va a durar? O sea, que no es amor de una novela. Sergio, Dolores Morales. Yo creo que un personaje de una novela de policíaca está supuesto a durar, ¿no? Yo creo que un personaje de una novela policíaca que solo aparece en una novela no tiene ninguna oportunidad de volverse perdurable, creo yo, ¿no? Es decir, un personaje policíaco se construye a través de una sucesión de casos policíacos que resolver. Eso por lo menos en la regla clásica de la novela policíaca. En lengua española hemos inventado otro tipo de novela policíaca que no es la novela clásica anglosajona, ¿no? O la novela de Cimerón, donde el investigador tiene detrás todo un aparato legal y jurídico más o menos respetado, donde hay términos judiciales, reglas de interrogatorio, jueces, fiscales. En América Latina no existe nada de eso, ¿no? Es decir, el investigador está a merced de las fuerzas del mal aún dentro del aparato institucional. O él mismo, como en las novelas de Elmer Mendoza, se vuelve parte del aparato del mal, ¿no? Y entra en una dualidad entre el bien y el mal, ¿no? Entonces, este es el tipo de personaje policíaco que se sale del estricto marco de la novela policíaco y entra en la vida política y social con todas sus anormalidades y con todas sus excentricidades. ¿Y qué es lo que pasa con mi inspector Dolores Morales? Y que viene de ser un guerrillero de los años 70 que entra a Managua triunfante con los guerrilleros que derrocan a Somoza, y después él va siendo testigo del deterioro del poder revolucionario que se va transformando en algo contrario a lo que él pensó que debería ser una Nicaragua distinta,
y luego sale de la policía, se vuelve investigador privado y se lo va comiendo la corrupción. La corrupción está alrededor, bajo el disfraz revolucionario que ya no es revolucionario. Esa es la gran contradicción que se abre alrededor de esta figura. Por lo tanto, es una figura permanente en distintas etapas de su propia vida, que son las etapas de la vida del país. Por eso es que esta última novela es tan contemporánea y tan inmediata, porque él es un personaje contemporáneo. Y por lo tanto es muy difícil para mí sacarlo de ese marco de lo inmediato. Y por lo menos ahí donde lo he dejado, ¿no? En el año 2018. En tu caso, Rosa, es del futuro, ¿no? Más que en mi caso, Bruna Husky vive dentro de 100 años, bueno, ya dentro de 90, porque ha ido pasando el tiempo desde que salió la primera novela, que hay 3. Pues fíjate, la cuestión es que cuando a mí se me ocurrió Bruna Husky, yo tenía 50 y tantos años, ¿no? Y entonces, pues estaba llegando esa edad de madurez en donde la gente normalmente, pues si pueden, pues se les ocurre comprarse una casita en el campo, yo qué sé, en Torrevieja, ¿no? Y entonces, pues yo decidí, en vez de comprarme una casita, pues crearme un mundo propio, porque yo creo que esto es una ambición que todos los escritores tenemos, un mundo constante al que poder retirarte cuando quieras, al que poder ir cuando quieras, ¿no? De cuando en cuando de visita, ¿no? Y con personajes que se repitan y que vayan evolucionando en ese mundo, realmente un mundo que vas amueblando y vas desarrollando. Así que por eso yo sabía que iba a ser un lugar narrativo que yo iba a visitar en varias novelas, ¿no? Así que iba a repetirse el personaje. Y van 3 y no se ha terminado. Tengo la siguiente, ya está. Ahora estoy haciendo otra cosa. Estoy preparando un libro medio ensayo, medio ficción sobre creación y locura, pero en lo siguiente será la 4ª de Bruna. Así que, y luego además es que amo a Bruna muchísimo y yo creo que tampoco es que me lo haya propuesto, pero de todos mis personajes es el que siento más cercano en lo íntimo, claro, porque yo no soy un androide de combate, pero ni qué decir tiene, pero en lo profundo me parezco bastante a ella, creo, o ella. ¿Y el nombre de dónde sale? Bruna era tu perra, no sé si es esa que la graba. Bueno, sí, he tenido perra y tal y cual, me gusta como nombre de perra y tal, pero fíjate tú que viene de Second Life. ¿Os acordáis de Second Life? Second Life, que es un mundo, no es un juego, sino un segundo mundo, como su nombre indica, un segundo mundo digital, ¿no? Virtual. Entonces yo me metí en Second Life cuando salió Second Life y anduve por allí como 2 meses, que en Second Life es como 2 años por lo menos, y mi nombre, mi avatar en Second Life se llamaba Bruna Husky. Husky porque lo escogías de un menú como de 500 nombres y me gustó por lo del perro Husky, que me encantan los perros, y Bruna porque era el nombre de mi perra, así que se quedó ahí. Entonces ya se convirtió casi en un seudónimo. Me hice el Twitter con ese nombre, con Bruna Husky tal. O sea que no es que me haya hecho el nombre con el Twitter con el nombre de mi personaje, sino al revés. Que cuando creé este personaje lo sentí tan cerca que hasta le di uno de mis nombres, que ya es el colmo. Directamente, ¿no? ¿Y tú, Dolores Morales, Sergio? Bueno, mira, mucha gente se extraña de que este nombre de Dolores Morales exista, ¿no? Pero lo que pasa es que en Nicaragua es muy común que alguien del sexo masculino se llame Dolores, o que se llame Mercedes, o que se llame Pilar. Y yo entiendo que es por que las madres consagran a sus hijos o entregan a sus hijos al favor de las vírgenes. La Virgen del Pilar, la Virgen de Mercedes, la Virgen de Dolores, y ponen a los niños estos nombres. Y el apellido, pues también es muy común en Nicaragua. Entonces, juntar Dolores con Morales no es nada extraño. Yo conozco a varios Dolores Morales en el país. Tenía un tío que se llamaba Mercedes. Mercedes. Y conozco a gente que se llama Don Pilar, es decir, sobre todo en el campo, ¿no? Sí. De manera, pues parecería que es un nombre extravagante, pero para mí es muy común, ¿no? Claro, ya es un nombre metafórico en la novela, ¿no?
que ya cualquiera entiende que dice, bueno, los dolores morales de este hombre, ¿no? Que viene a una revolución y carga con su pasado y ahora ve lo que está ocurriendo en el país, etcétera. Eso ya es una interpretación como las psiquiátricas que tú hablabas ahora antes, ¿no? Que no están las intenciones del novelista, sino jugar con este tipo de realidades extravagantes que, entre muchas otras, tiene el país. Por eso que su compañero de aventuras, Lord Dixon, es capaz de decirle que en lugar de dolores morales, dada su afición a las mujeres, debería llamarse placeres físicos. Sí. Muy bien. Y hablando de nombres, Sergio, no recuerdo el nombre, no sé si era Baltasar, pero cuando tu apodo en la clandestinidad, en el Frente Sandinista, cuando estaba en la oposición, está sacado del Cuarteto de Alejandría. No sé, yo era llamaba, Baltasar. Sí, mi seudónimo era Baltasar porque yo en ese tiempo leía el Cuarteto de Alejandría con gran fascinación. Entonces escogí ese nombre, Baltasar, como seudónimo clandestino. Sí. Qué bueno que me lo recuerden, ¿no? Porque había olvidado tantas cosas he olvidado aquellos tiempos, ¿no? Pero sí, me llamaba Baltasar por eso, por el Cuarteto de Alejandría. Bueno. Curioso que Lawrence Darrell está un poco en el purgatorio, ¿no? Diría yo, está un poco arrumbado ahí, ¿no? Sí, es cierto. Aunque ahora hay una serie en Filming, Los Darrell. Genial, muy buena, muy graciosa. Bueno, ese libro, ahora que hablamos de eso, está olvidado, ¿no? El Cuarteto de Alejandría, yo creo que está un poco olvidado, ¿no? Por eso digo, sí, que es curioso. En mi juventud, me encantó, y era un tiro el libro. Me gustaría volverlo a leer porque me ha pasado con libros que años después los vuelvo a leer y me decepcionan mucho. Sí, por eso mejor no volver a leer. Sí, hay veces mejor no volver a esos libros. Yo recuerdo que había un libro de mi adolescencia temprana, fue El infierno de Henri Barbusse, que no sé por qué ese libro me fascinó tanto y años después yo volví a ese libro y con una enorme decepción. No pude terminar de leerlo. No sé, yo creo que hay edades emocionales para leer, ¿no? Y eso bueno, Salinger, para mí Salinger es una decepción total, que lo volví a leer. Sí. Qué pequeñito, qué pequeñito se me quedó. Yo no he vuelto a leerlo, está bien que me lo digas, ¿no? Para no intentarlo de nuevo. Sí, se me quedó muy pequeño. ¿Tú lo has releído, Javier? Lo leí en todos los colegios de los Estados Unidos y sigue leyendo. No, pero no lo he releído. Y lo que recuerdo cuando supe lo del seudónimo, el apodo el nombre de guerra, como se llamara, de Sergio, me imaginaba a la policía somocista leyendo a Darrell. Obviamente tengo una idea muy elevada de la policía de Somoza, como debe pasar en la policía actual en Nicaragua. El capitán entraba sin ningún problema por las aduanas y la Sagrada Familia entraban sin ningún problema porque eran un libro capitalista o un libro religioso, así que había esa protección. Sí. Bueno, ya vamos terminando, pero me gustaría, dado que es un diálogo entre las dos orillas del Atlántico y que muchas veces, sobre todo del lado español, se peca mucho de hispanismo, por decirlo de esa forma, me gustaría sé que en el caso de Rosa Montero es todo lo contrario, que no solo es un referente en América, sino que ella es una muy buena lectora de literatura latinoamericana. Me gustaría que contase algo que no sale en la imagen y es un tatuaje que tiene con un verso de Raúl Zurita. Aquí detrás, es que a ver si me lo veis un momentito. Qué maravilla, ¿no? Aquí detrás, ¿se ve? ¿Lo veis? Sí. Se ve perfectamente. Ni pena ni miedo. Eso es exacto. Sí, bueno, pues es que, como sabéis, está excavado en el desierto de Atacama y esta frase mide 3 kilómetros 200 metros y cada letra tiene 400 metros. Y yo anduve hace algunos años por encima de estas letras ciclópeas y me pareció una frase maravillosa y además una frase estupenda para envejecer, para esta edad crítica que tenemos, porque cuando te vas haciendo mayor, pues cada vez tienes más pena por lo perdido y más miedo por lo que viene, ¿no? Y los lemas
pues no es lo que eres, sino lo que quieres. Así que yo quiero vivir sin pena ni miedo. Me parece una frase muy potente, un verso precioso de Zurita. Qué hermoso, ¿no? Sí. Bueno, Zurita es un gran poeta, pero además parece la inscripción de un escudo de armas de un caballero andante, ¿no? Sí, exacto. Idea, sí. Exacto. Tendría que haber puesto una flor de lis o algo así. Sí. No sé si tú tienes un lema, Sergio, aunque no lo tengas tatuado. Aunque si tienes algún tatuaje, puedes enseñarlo, si quieres. No, realmente no. Yo espío, como dicen, de la poesía de los dos lados del Atlántico. Y claro, ahora que me dice el nombre de Raúl Zurita, que gran poeta que es, ¿no? Y busco otros nombres de poetas del otro lado, del lado donde está Rosa, ¿no? Del Atlántico. Y también, bueno, la poesía es algo que recuerdas líneas de algo, un poema que te conmovió siempre. Y para mí, nombres como el de Miguel Hernández, por ejemplo, siempre me están acompañando en el oído, ¿no? Es decir, esa poesía que ya se quedó contigo para siempre, para adentro. Las nanas de la cebolla para mí es un poema que está muy, muy dentro de mí siempre. Muy bien. Bueno, pues nada, ha sido un gusto veros, charlar con vosotros, estar un poquito en Guatemala, un poco en Nicaragua también, en España 2x2. No, yo en Portugal estoy. En Portugal, mejor todavía. Y como dirían en la ciudad de Sergio, adiós, poetas. Qué bonito. Ha sido un placer veros, cariños. Gracias, Rosa. Y gracias a los que nos han... Un gran abrazo, mucho. Javier. Muchas gracias. Muchas gracias. Chao, chao. Llegó la Feria Internacional del Libro en Guatemala. Llegó la Filgua Virtual 2021. A un clic de tus autores favoritos. Conectados en más de 200 actividades en línea. Más de 100 presentaciones de libros. 150 escritores nacionales e internacionales invitados. Conciertos y programación infantil. La feria se transmitirá en www.filgua.com. Del 2 al 12 de septiembre. Filgua, vamos por un país de lectores.